hay hasta 300.000 militares rusos en la zona de la operación militar especial. La inteligencia británica informó sobre la agrupación de las Fuerzas Armadas rusas en la zona de la operación militar especial de 300.000 soldados. Los medios ucranianos, citando datos de la inteligencia británica MI6, difundieron información de que hay alrededor de 300.000 militares en la zona de la operación militar especial de Rusia. Según los informes, la principal concentración de tropas tiene lugar en la zona de Artemovsk y Marjinka. Además, el canal de Telegram residente, basándose en fuentes de la oficina del presidente ucraniano, afirma que la inteligencia británica también ha identificado aproximadamente 200.000 soldados del ejército ruso que están en reserva en áreas cercanas y están listos para llegar rápidamente al sitio de la contraofensiva ucraniana. Sin embargo, el MI6 cree que una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Artemovsk representa un riesgo significativo debido a la alta concentración de tropas rusas, artillería y vehículos blindados pesados en esta ciudad. Al mismo tiempo, los medios ucranianos señalan un posible agravamiento de la situación debido al conflicto entre el Ministerio de Defensa ruso y el fundador del grupo Wagner. Según los informes, la parte ucraniana estaba entusiasmada con la noticia de la retirada de las unidades Wagner PMC de Artemovsk, pero el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania se acerca a la declaración de Yevgeny Prigozhin, jefe del PMC Wagner, con escepticismo. Prigozhin afirma que el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ignora sus solicitudes de suministro de municiones de artillería, por lo que se ve obligado a retirar a los combatientes restantes de la orquesta de Artemovsk, casi completamente liberada. En general, esta serie de informes informativos indica un posible aumento de la tensión en la zona de Artemovsk, mientras que la situación real sobre el terreno y los planes de las partes siguen sin estar claros. Por lo tanto, es necesario seguir de cerca la evolución de la situación y analizar datos adicionales de diversas fuentes a fin de comprender mejor la situación sobre el terreno. Teniendo en cuenta los posibles riesgos asociados con la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la presencia de un número significativo de tropas rusas en el área de Artemovsk, las partes pueden tomar medidas para reducir las tensiones y evitar una mayor escalada del conflicto. Los posibles pasos podrían ser negociaciones diplomáticas, compromisos o mayores esfuerzos para resolver la situación a nivel internacional. También es importante tener en cuenta que la información proporcionada por fuentes ucranianas y basada en datos de inteligencia británicos puede estar sujeta a verificación adicional, ya que el componente de información desempeña un papel importante en un conflicto. Por lo tanto, es necesario evaluar la fiabilidad de los datos y tener en cuenta la posible influencia de diversos factores en la información proporcionada. El ejército ruso espera un contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las próximas horas. En pocas horas, las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden lanzar una ofensiva a gran escala. El gobernador interino de la región de Zaporozhye, Yevgeny Valitsky, anunció una posible contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en la región en los próximos días o incluso horas. Valitsky aclaró que la situación en este momento es extremadamente tensa, y el ejército ucraniano está transfiriendo su equipo por la noche. Valitsky destacó que están al tanto de la situación en la línea de contacto y a una distancia de hasta 150 kilómetros de ella. También señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania están desalojando completamente la zona gris de primera línea, incluida la ciudad de Stepnogorsk, pero las autoridades de la región de Zaporozhye están listas para enfrentar al enemigo si decide invadir.
Balitsky comentó sobre la decisión de evacuar a los residentes de los asentamientos en la región, debido al aumento de los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante la semana pasada, los combates se han extendido a ciudades cercanas a la línea de contacto. El jefe interino de la región de Zaporizhia enfatizó que el enemigo está llevando a cabo bombardeos indiscriminados, como resultado de lo cual se dañaron escuelas y jardines de infantes, lo que no puede dejar indiferentes a las autoridades locales. Anteriormente, el empresario Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo Wagner, anunció el inicio de una contraofensiva de las tropas ucranianas. También señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen recursos ilimitados de personas y municiones. A la luz de esta información, la situación en la región requiere una atención especial y una respuesta rápida a los acontecimientos en desarrollo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están transfiriendo 17 tanques Leopard 2 a la frontera con Transnistria. Las Fuerzas Armadas de Ucrania enviaron 17 tanques Leopard 2 a la frontera con Transnistria. Hace unos días, Avia.pro periodistas informaron sobre el movimiento de un convoy de equipo militar de fabricación occidental en Odessa. Se trataba de tanques Leopard 2, sin embargo, resultó que este último no se movió en dirección este, sino en dirección oeste, en dirección a la frontera de Transnistria. La publicación Free Press sugiere que la República Moldava Pridnestroviana, PMR, puede convertirse en una de las direcciones potenciales de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU. 17 tanques alemanes Leopard 2 fueron vistos en el convoy, y se supone que Kiev puede usarlos de una de dos maneras. La primera opción implica el contraataque principal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Transnistria. En este caso, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se verán obligadas a decidir si brindan asistencia a la República Moldava Pridnestroviana, o ignoran la invasión del ejército ucraniano. La segunda opción es muy probable, porque de lo contrario las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden tratar de realizar contraataques en varias direcciones de la línea del frente existente. Sin embargo, el envío de tanques pesados a Transnistria podría plantear un grave problema para la región, ya que la República Moldava Pridnestroviana no tiene los medios para destruir equipo militar pesado y bien protegido. Un poco antes en Ucrania, anunciaron que no planeaban atacar Transnistria, sin embargo, cabe destacar que en la víspera del día, el presidente moldavo Maya Sandu anunció que Chisinau tiene la intención de recuperar el control de Transnistria y unirse a la Unión Europea. $80 tanques Leopard 1 llegarán a Ucrania dentro de 3 semanas. Los primeros tanques Leopard 1 llegarán a Ucrania el 1 de junio. Dinamarca y Alemania entregarán más de 80 tanques Leopard 1 a Ucrania para el 1 de junio, dijo el ministro de Defensa interino danés, Troels Lund Poulsen, en una entrevista con Televisión 2. En una conversación con periodistas, Poulsen enfatizó que esta es una cantidad muy significativa de equipo militar. En este momento, Poulsen se encuentra en Berlín, donde, junto con el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, visitó a instructores daneses que entrenan al ejército ucraniano. El entrenamiento de los militares ucranianos para trabajar con tanques Leopard 1 llevará varias semanas. Vale la pena señalar que a principios de febrero se informó que el gobierno federal alemán aprobó el suministro de 178 tanques Leopard 1 a Ucrania.
La transferencia de tal número de tanques indica la acumulación del potencial militar de Ucrania y el fortalecimiento de su capacidad de defensa. La transferencia de tanques viejos puede mejorar seriamente las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y esto se debe no a qué tipo de tanques transfiere Occidente a Ucrania, sino a su número. Docenas de municiones incendiarias 9M22 golpearon Bakhmut por la noche. Por la noche, los últimos cuarteles de Bakhmut controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania estallaron con cientos de incendios de municiones incendiarias. Un pequeño barrio en el oeste de la ciudad fue alcanzado, que, debido a las peculiaridades de su desarrollo, se convirtió en una poderosa zona fortificada, donde, entre otras cosas, las Fuerzas Armadas de Ucrania colocaron baterías de mortero que estaban cubiertas por edificios de gran altura. Sin embargo, gracias a los ataques con municiones incendiarias, toda la ciudad occidental de Bakhmut literalmente estalló con cientos de incendios, lo que se demuestra en las imágenes de video correspondientes tomadas desde un vehículo aéreo no tripulado. Contrariamente a las declaraciones de los recursos de información ucranianos de que supuestamente se utilizaron municiones de fósforo en Bakhmut, los propios militares ucranianos confirman la información de que se utilizaron municiones incendiarias. Cabe señalar que el uso de municiones incendiarias brinda la oportunidad de quemar las posiciones enemigas, y dado que durante tales ataques las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden atacar ni defender, las unidades del grupo Wagner podrían avanzar y tomar el control del territorio adicional de la ciudad. Según Prigozhin, hoy en día solo 2,5 kilómetros cuadrados de la ciudad están bajo el control del ejército ucraniano.